Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Como siempre agradecemos a todos los que nos siguen, nos acompañan, nos difunden. Les pedimos también que se sumen a la plataforma de YouTube de TLB1 para que podamos llegar también a más personas, ¿no es cierto? Y por supuesto agradecemos a todos los que nos acompañan económicamente. La verdad que hay algunos que han sido increíblemente generosos y agradecemos enormemente que nos ayuden, ¿no?, para seguir adelante. Llevamos 11 años y en estos 11 años, más de 11 años, tratamos de llevarle como siempre toda la verdad primero. Agradecemos a la compañía de Teleredes, que es canal de cable en la provincia de Buenos Aires, por transmitir este programa a través del canal 15 de Teleredes, especialmente al señor Padula, ¿no es cierto?, y a Andrés Poggi, que han sido los fomentadores y los que acompañan este programa en canal de cable. Así que TLB1 ha llegado por lo menos al canal de cable, que es importante. Todo nuestro agradecimiento. Por supuesto, estamos transmitiendo a través de nuestra página web también, www.canaltlb1.com. Debajo de este programa, las redes sociales que nos mantenemos a diario en contacto. Y como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Siempre pedimos nos acompañe, nos ilumine, nos proteja en este mundo tan difícil que estamos por enfrentar, que estamos enfrentando y que va a venir con cierta incertidumbre hacia el futuro. Así que bueno, vamos a rezar para que su manto nos proteja. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito de historia, ¿no? Nosotros tenemos que acordarnos que el mundo era España. Llevamos muchos años, ¿no es cierto?, de dependencia o de relación con España, desde las colonias, los virreinatos, etcétera, y todos han cumplido un rol muy importante, especialmente para lo que después se dan las independencias y somos lo que somos. Cada uno formamos parte de este etos hispano-criollo, ¿no es cierto?, que hace a nuestra forma de ser. Sin duda hubo personajes importantísimos en nuestra historia, ¿no es cierto? Vamos a tocar la historia de un personaje, ¿no?, que para nosotros es muy importante, que por supuesto se ha hecho un documental al respecto. Vamos a tocar este tema también con el director que ha formado esto. Nosotros nos relacionamos a un documental que acaba de salir, sin duda, que toca una breve historia, ¿no es cierto?, una descripción del entorno de la época y de la gestión del capitán y conquistador del oriente boliviano, don Ñuflo de Chávez, que se enroló, ¿no es cierto?, en la expedición de Alvear Núñez Cabeza de Vaca, ¿no es cierto?, en nuestra tierra, y que por supuesto acompañó la expedición que llegó hasta el Río de la Plata en 1544. Tuvo un papel decisivo en todo su desempeño como capitán. Después colaboró, ¿no es cierto?, en la destitución de Cabeza de Vaca y contribuyó a que Domingo Martínez de Irala se convirtiera en el hombre fuerte de la partida durante los años 1547 y 1548, que ahí llegó al territorio boliviano navegando por el río Pilcomayo, atravesando el Chaco Boreal. Desde allí llegó a Lima y a través de Chuquisaca, que luego retornara a Asunción a principios de 1550. En 1560 el Berrol lo nombró lugarteniente de gobernación de Moxos y al año siguiente fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, futura Nueva Asunción, y realizó el empadronamiento y encomienda de los indígenas en esa región para poblar la ciudad recién fundada. Ñuflo de Chávez fomentó la inmigración desde el Paraguay y falleció en Mitimí durante un ataque de los indígenas, ¿no es cierto?, en Itantines. Luego se dirigiría a la ciudad de Asunción. Vamos a ver un pequeño thriller que hicieron nuestros amigos de la hermana República de Bolivia, ¿no?, y los pongo con esta presentación para entrar en clima.
Bueno, pequeño entrar en clima, por supuesto. Nosotros, por supuesto, reivindicamos la historia de España. En la América nosotros fuimos España, a pesar de la leyenda negra creada por el mundo anglosajón contra España, seguimos nuestra lucha en reivindicación, ¿no es cierto?, de nuestro acervo hispano-criollo. Vamos a tocar el tema sobre justamente este documental que rescata la figura de Núñez de Flores. Y para mí es un gusto compartir el programa con el profesor de cine, autor de Bolivia, un mundo crispado. Y para mí es un gusto, es profesor, escritor, ¿no es cierto? Y para mí es un gusto compartir el programa con Federico Serra Villarruel. Federico, un gusto de tenerte aquí en Contracara nuevamente, un placer. No estás en el piso, pero estás en el corazón y acá estás en Vista Vía Meet. Un gusto de atendernos. Querido Juan Manuel, muchísimas gracias por este espacio. La verdad, un gusto volver a estar en tu programa y felicitaciones por la excelente introducción que has hecho, tanto de mi personaje o de nuestro personaje y de la descripción que has hecho tanto de la historia como del oriente boliviano, ¿no? Felicitaciones. Muchísimo que hablar sobre esto y sobre todo de la hispanidad a la que te referiste. Bueno, vos lo has remarcado en tu libro, sin duda, un poco de historia y en este trabajo documental, ¿no?, de compilación, que trata obviamente de la vida, ¿no?, y el desarrollo de este personaje tan importante y que ha sido fundamental, porque quiero que nos cuentes un poquito, ¿no?, cuál fue Claro. este Nuflo de Chávez, ¿no?, en Sí, Santa Cruz digamos de la que Sierra, si no me equivoco, nada menos. el libro mío al que te referís es Bolivia y un mundo crispado, un libro, digamos, del 2019, previo, digamos, al actual momento de guerra que hay actualmente. Y ahí, de alguna manera, yo ya prefiguro, digamos, este espacio dentro de Bolivia para la hispanidad y para lo que es una salida, digamos, continental a múltiples aspectos. Entonces, desde ese punto de vista es que surge la necesidad, con un pequeño grupo hispanista que nombro justamente en el documental, un pequeño grupo de jóvenes hispanistas, la necesidad de volver a ver, a revisar, digamos, estas figuras de la historia, como Don Ñuflo de Chávez, que tiene su similar, por ejemplo, en Francisco Pizarro, desde el lado, digamos, del Perú, digamos, en la misma longitud geográfica. Es muy conocido, digamos, Francisco Pizarro, pero así no tanto el conquistador español, que fue don Ñuflo de Chávez, que también tiene la misma impronta y es más, tiene hechos muy curiosos, ¿no? Como por ejemplo, que cuando inicia, digamos, los núcleos colonizadores, los núcleos de la conquista propiamente dicha, no se encuentra con ciertos paraísos, ¿no? Se encuentra con muchos problemas. Uno de esos problemas los va a tener con otro adelantado español de nombre Andrés Manso, y va a tener que ir a dilucidar, digamos, este problema que tiene con el virrey, digamos, del Perú, digamos, de Lima en ese momento, y se va a pie, digamos, se va a pie hasta Lima, ida y vuelta. Es decir, entonces, eso y otros hechos más lo hacen merecedor, digamos, del espíritu de toda una época. Entonces,
esa es la impronta con la que empezamos a crear este ñuflo de Chávez, no solamente para detenernos, digamos, en su biografía, en sus hechos anecdóticos o en su gran gesta, porque no fue, digamos, no tuvo la importancia quizás de un Hernán Cortés en el campo de España, pero sí, digamos, tuvo valiosos antecedentes que lo hacen merecedor, digamos, de una recordación histórica. Entre otros, que Ñuflo de Chávez, como muchos otros adelantados, como Magallanes, Elcano, Pedro de Mendoza, Balboa, etcétera, forma parte de esa hispanidad trunca, esa hispanidad que finalmente se corta en el siglo XIX con las independencias. Y claro, estas personas estaban imbuidas del espíritu de la época, pero ¿cuál era, digamos, un poco el espíritu de la época? Claro, lo marcaban, digamos, la España católica, la España que venía a poner, digamos, a instalar aquello que España llamó el bien, la belleza y la verdad, ¿no? Esa era la impronta de aquellos conquistadores, porque si no nos explica cómo ellos pudieron hacer lo que hicieron, ¿no? Sin esta premisa, digamos, de que ellos venían, digamos, con una instancia superior, una instancia te diría, hoy llamaríamos una macrovisión. Yo te diría que en esa época sería más que todo una intuición espiritual la que tenían. Era en relación a esto, digamos, la evangelización era esto, digamos, ¿no? Es decir, la búsqueda del bien, la verdad y la belleza y la instalación, digamos, por medio de eso, de una civilización que creía firmemente en esos valores. Un poco, digamos, de ahí parte ese personaje, ¿no? Sin duda era el espíritu de muchos en aquella época, obviamente conquistar América, ¿no es cierto? Descubrir América, conquistar América, requería, ¿no es cierto?, un carácter, una valentía, un desafío extraordinario, porque aparte de cruzar, como bien decís, de Lima a la parte del altiplano boliviano, estar por todos los pasos que fueron descubriendo, desarrollando, creciendo, fundando, ¿no es cierto?, que requería un carácter muy particular, un coraje y una fortaleza, porque había que caminarse todo, ¿no es cierto? Y había que ir ciudad por ciudad, ir lugar por lugar fundando ciudades fuertes, etcétera, para bueno, asentar el pie español en América. Es que si no nos sigue esa impronta espiritual, digamos, y ese mandato de los reyes católicos, digamos, del siglo XIV y XV, toda la impronta del siglo XIV y XV, no se entiende, no se puede comprender todo lo que hicieron, ¿no? Es decir, entonces, el documental trata de meterse, digamos, en la piel de Ñuflo de Chávez, digamos, que en definitiva, él, al venir, digamos, con esto, él se cinde de un mundo en el cual todo eso ya está completamente instalado. El documental muestra, por ejemplo, por ahí lo estoy spoileando un poco, ¿no? Es decir, aquel mundo que deja Ñuflo de Chávez en su original Santa Cruz de la Sierra, porque partimos de la base de que él funda esta ciudad de la que yo estoy hablando ahora, que se llama Santa Cruz de la Sierra, en honor a su lugar natal, que es un pueblito que todavía existe, que se llama Santa Cruz de la Sierra, en Extremadura, España. Entonces él quiere inmortalizar, digamos, ese lugar donde él nació y le pone a la fundación de esta ciudad en 1561, sí, en 1561 el nombre de su pueblo, digamos, ¿no? Es decir, entonces hasta eso tiene, digamos, de interesante en Ñuflo de Chávez. La religiosidad que tenían todos los españoles, especialmente en Ñuflo de Chávez, es justamente esa devoción católica, esa devoción cristiana, ¿no es cierto?, de darle siempre los nombres
cristianos a las ciudades en general, ¿no es cierto? Rememorando las vírgenes, rememorando los cristos, rememorando, ¿no es cierto?, la divinidad. Y que eso también le ha dado la fortaleza de continuar, de seguir, de crecer, ¿no es cierto?, y desempeñarse, como bien decías, con ese espíritu del bien, la verdad y la belleza. Pero además de eso, digamos, lo que el documental hace mucho hincapié es en esos mundos contrastantes, ¿no? Es decir, Ñuflo Chávez sale, él nace en 1518, ¿no? Es decir, llega más o menos a los 20 y pico de años acá, desembarca desde la isla Catalinas en Brasil y parte de Asunción del Paraguay, que es donde va a iniciarse, digamos, la conquista, ¿no? Todo esto, digamos, tiene que ver con todo un corpus teórico, histórico, que es el que recogen los principales historiadores en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Por eso el documental lo preestrenamos en el Museo de Historia de Santa Cruz, que dirige la doctora Paula Peña, ¿no? Que es la más importante historiadora, digamos, del oriente boliviano y de Santa Cruz de la Sierra, porque en definitiva lo que hace Ñuflo de Chávez al nombrar a Santa Cruz de la Sierra como igual que su ciudad natal es reivindicar ese proceso histórico que viene pareado, digamos, de lo que se llamó la monarquía católica universal, digamos, ¿no? Él es un capitán del ejército que conlleva, digamos, todo ese espíritu de la época y que contrasta el documental lo que deja España, el mundo que deja España, con esa catolicidad, esas iglesias, esas catedrales, ¿no? Todo ese mundo y viene y se encuentra con la selva. Es decir, no se encuentra con el actual oriente boliviano, poblado de ciudades, poblado de caminos. No había nada en ese momento. Es decir, él viene y se encuentra con la selva. Entonces, tratemos de ponernos, ¿no?, un poco en los zapatos de esa gente que la conocemos, como te diría, por los libros, los conocemos por las figuras, por los grabados. De Ñuflo de Chávez solamente hay 1 o 2 retratos que se creen que son de él, pero no lo conocemos más. Pero estos adelantados, como se llamaban en su época, digamos, hacer carne en ellos, meterse en los zapatos de ellos, de un Balboa que llega a Panamá, Magallanes, Elcano, me parece que fue otra historia, es decir, que fue otras características las que ellos sufrieron y las cosas con las que se encontraron. No nos olvidemos, Juan Manuel, que estamos acostumbrados, en las escuelas primarias hemos aprendido el descubrimiento de América, etcétera, las 3 carabelas de Colón que conocimos por la revista Villiquen y Anteojito, ¿no? Es decir, pero pongámoslo, digamos, en contexto. España a través de 3 cascaritas de nueces, digamos, descubre la otra mitad de la humanidad. No es un hecho más, digamos, no es un hecho común más. Es decir, el Renacimiento, el Quattrocento, el Cinquecento en la historia, estará muy bien, sí, indudablemente fue algo muy importante. Pero que España haya descubierto la otra mitad de la humanidad, es decir, del planeta, es un hecho que no solamente se debe rescatar, sino que al mismo tiempo marca el rumbo de lo que fue esa hispanidad y por qué pudo ser lograda. Y obviamente pudo ser lograda, entiendo yo, y ese es el espíritu, digamos, del documental de Nufrio, porque en realidad su verdadero nombre era Ñufro, era medio portugués, él hablaba inclusive portugués, era la época de las 2 coronas, la época de la corona de portugués y la corona española, ¿no? Se le decía también Ñufro, ¿no? O sea, porque su verdadero nombre era Nufrio. Y él, eso lo hace dentro de ese gran contexto, de ese descubrimiento, digamos, de la otra parte del planeta, digamos, que hacía pocos años antes, en 1492, había sido, digamos, había llegado Cristóforo Colombo, que era Cristóbal Colón, ¿no es cierto? O sea, si no entendemos esa instancia espiritual y católica de ese momento, creo que no entendemos a ninguno de los adelantados, ni tampoco el espíritu de Colón, obviamente, ¿no es cierto? Pero Ñuflo Chávez está dentro de ese contexto histórico
te diría, civilizacional que dura 300 años después, en el cual ni él mismo era consciente de todo lo que traía. La diferencia entre un conquistador y un adelantado, ¿no es cierto? El conquistador, ¿qué espíritu tenía en relación al adelantado? Pues se supone que el conquistador llega, pero después empieza la expansión. ¿Cuál es el rol de cada uno? Bueno, a ver, los historiadores no se ponen de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Yo no soy historiador, sí, pero me permite aventurarte una respuesta como que un adelantado podía llegar a ser cualquier otra persona, digamos, con un proyecto específico y con un rango específico. Me estoy acordando, por ejemplo, de Don Miguel de Cervantes, como adelantado. Vos me preguntarás, ¿pero qué tendrá que ver Don Miguel de Cervantes? Bueno, Miguel de Cervantes pidió a la corona española, es decir, ser corregidor en la ciudad de La Paz. Finalmente no se lo dieron el cargo. No se puede saber por qué, pero no se lo dieron al gran autor del Quijote. Entonces, él también es un adelantado porque Don Miguel de Cervantes, sin lugar a dudas, iba a llevar a La Paz, digamos, una serie de hechos e hitos culturales como realmente un adelantado de esa cultura. Es decir, esa cultura no era una cultura cualquiera, era una unidad superior y distinta que marcaba un hecho civilizatorio como era la monarquía universal católica. Entonces, ahí tenemos un adelantado, por ejemplo, a mi forma de ver, ¿no? Capaz que los historiadores me contradicen. En cambio, un conquistador tiene un objeto específico, que es avanzar territorialmente, marcar, digamos, un espacio y una organización política. Es decir, no solamente el capitán Ñuflo de Chávez, al igual que Pizarro, hacen una delimitación geográfica de hasta dónde va a empezar y dónde va a continuar siendo su colonización, perdón, su colonización no, su expansión. Está mal dicho colonizar, porque no éramos colonia de España, éramos España, hay una diferencia muy grande, ¿no? Es decir, creo que está mal dicho la colonización. Eso era Nosotros más los anglosajones. éramos España y éramos ciudadanos españoles, ¿no? Es decir, y entonces el conquistador es eso, es un personaje, digamos, ahistórico que instala una delimitación territorial, instala también una organización política y por consiguiente crea una ciudad y un mundo, digamos, que finalmente se estructura en un estado o un protoestado. En cambio, un adelantado, como podría haber sido el caso de Miguel de Cervantes, como corregidor de La Paz, es un personaje, digamos, ahistórico también, que podría haber llegado un hecho y un hito histórico, ¿no? Pero no de la magnitud de un conquistador. Un conquistador, digamos, para mí son palabras mayores, ¿no? Como es palabra mayor, por ejemplo, lo hecho por Hernán Cortés en México, ¿no? Es decir, que tiene un hecho civilizatorio mayor, en mi opinión, es decir, posiblemente equivocado, es decir, que mucho mayor Hernán Cortés que el resto de sus pares, ¿no? Balboa, Magallanes, Elcano, Pedro de Mendoza, Juan de Garay. A propósito de eso, te digo que Santa Cruz de la Sierra posee con Buenos Aires un hito en común, y es que Juan de Garay está en los dos lugares, en Santa Cruz de la Sierra y también en Buenos Aires. Comparten ese hecho, como curiosidad histórica nada más, ¿no? Yo me enteré hace poco también. No, bueno, ahí cuando lo mencionan que Ñuflo de Chávez había llegado hasta Río de la Plata, ¿no es cierto? Obviamente teníamos también, especialmente con Martínez de Irala, que es fundador, ¿no?, de Santiago del Estero, de Córdoba, en fin, todas las ciudades que han sido, digamos, el desmembramiento, llamémoslo, de Paraguay o desde Asunción al resto de la avanzada sobre el norte argentino, y que, bueno, son epicentros de fundación de ciudades, ¿no? Y han tenido un rol fundamental.
¿Qué nos podés contar puntualmente de Nuflo de Chávez? Así, aparte de su coraje de andar, ¿cuáles características lo destacan como capitán, como avanzada? Que cuente en el Mira, la documental, ¿no? característica, además de haber sido un gran representante, digamos, eh, como capitán, digamos, de lo que tenía España en aquellos años, en el 1500, eh, no nos olvidemos, digamos, que son la época también de los tercios españoles, ¿no? Es decir, aquellas organizaciones militares, es decir, que eran temibles los tercios, eh, es decir, cuando ya España, como una ex provincia del Imperio Romano, se había ya formado. Y Ñuflo de Chávez, yo te diría que su principal virtud, digamos, su principal carácter, no radicaba solamente en el campo militar, sin lugar a dudas que se destacó por todo lo que hizo, sino en el campo diplomático, porque él era primero un muy buen orador. Y en segundo lugar, pues uno puede ser un buen orador, pero no saber sentarse a negociar. Ñuflo Chávez también era un buen negociador. Es decir, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y eso, por ejemplo, vos lo ves en los documentos históricos de cómo él, cuando él ya tiene el mayor conflicto, digamos, en su campaña, que fue con Andrés Manso, que es otro conquistador de otro núcleo colonizador más cerca de los valles bolivianos, más cerca digamos, del oeste. Es decir, él negocia con él, dialoga con él, pero no se enfrenta, como quizás hubieron otros. Porque partamos de la base de que no todo era un color de rosa, es decir, no todo era, digamos, una armonía, no, había serios problemas entre conquistadores de otros conquistadores y núcleos colonizadores. Era un momento, digamos, fundacional y por supuesto existían muchos conflictos. De allí que esto te lo digo también para que lo recuerden quienes hablan de la leyenda rosa, ¿no? Claro. Es decir, para contrarrestarla a lo negro legendario que nosotros hablamos, porque sobre todo eso, después, en el siglo XIX, digamos, la angloesfera iba a montar toda esta leyenda negra de los españoles, para el imperio español. Y claro, lógicamente, si querés partir el imperio español y la corona portuguesa, digamos, en 26 pedazos, obviamente no vas a hablar bien de antes, tenés que hablar mal, ¿no? Entonces, por eso es justificativo. Entonces, yo lo que te digo es que Ñuflo de Chávez era un gran negociador, un gran orador, es decir, tenía características hoy en día, digamos, muy diplomáticas, y esas eran sus principales características de él. Es decir, que además de capitán, es decir, y parte de esa estirpe, digamos, española de la impronta de aquellos años, que venían con los tercios, etcétera, él era un gran negociador. O sea, era una persona, digamos, con una capacidad de ponerse en los zapatos de otro y formularle, digamos, una serie de proposiciones sin perder su objetivo, digamos, y sin perder su fidelidad y su lugar, digamos, dentro de lo que era su propia campaña, ¿no? Y cuando no puede negociar, digamos, recurre a las vías normales y naturales y a las más difíciles también, porque irse caminando con una pequeña comitiva a verlo al virrey, digamos, de Lima, era una empresa temeraria en aquella época. Es decir, podía haber perdido la vida perfectamente en el camino. Sin embargo, él, digamos, elige ese camino más difícil para que sea el virrey el que resuelva el tema con Andrés Manso. Y eso habla diferente de él. Eso lo muestra en una faceta totalmente diferente a otros conquistadores, ¿no? No tuvieron esas características. Vamos a ir un pequeño corte. Me gustaría que me contaras, porque como buen negociador y armar la comunicación, como bien la planteas en este documental, de tratar de entenderse y sin duda la distancia, la llegada de las comunicaciones,
todo eso se iba tergiversando en el camino, supongo también, y eso podía traer enormes dificultades, las ambiciones también de algunos personajes, ¿no? No debe haber sido nada fácil, especialmente a la distancia, y cada uno con el poder que le inviste tener tropa, etcétera, ¿no? Y tener incidencia sobre esa tropa. Pregunto en este caso entre Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, ¿no es cierto?, y el hecho del reconocimiento de Martínez de Irala, ¿no?, que de alguna manera nos involucra a todos en esta parte continental. Quiero que me cuentes qué es lo que se dio, por qué se dio y por qué ve en Martínez de Irala este personaje que debía ser, ¿no es cierto?, un comandante, un jefe, ¿no? Pero eso me lo vas a contestar en cuanto vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con Federico Serra Villarruel. Mirá, justo Villarruel estamos hablando. Presentamos a la vicepresidenta, ¿será? Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Federico Serra Villarruel, justamente sobre el documental que acaba de publicar sobre Nuflo de Chávez, este personaje tan extraordinario durante la adelantada española en nuestra América. Había quedado Federico en el bloque anterior sobre esta relación que tenía, ¿no?, entre Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, y Martínez de Irala. ¿Qué es lo que encuentran en este personaje que había que sacarlo de escena y por qué entra en un reconocimiento a Martínez de Irala? Bueno, al respecto te digo de que la literatura que hay histórica no es demasiada, digamos, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar con mucha exactitud, digamos, de cada uno de estos personajes porque no son, digamos, cada uno de ellos no han sido objeto, digamos, todavía de objetos de frondosos estudios. Por ejemplo, hablamos de Cabeza de Vaca, de Irala, de otros personajes, digamos, del oriente boliviano, ¿no? Sin embargo, yo te diría que eso se explica, digamos, él por supuesto va con su comitiva, navegando por el río Paraná, etcétera. En el río Paraná, bueno, después queda primeramente a cargo, hay una situación de contagio y de enfermedades, entonces lo dejan a él a cargo, digamos, de la escuadra principal, digamos, que es la que llega a Asunción. Y en ese momento, digamos, él participa, él toma, digamos, partido porque a favor, digamos, de Irala en ese sentido, porque en ese momento, digamos, él se encuentra, ¿cómo te puedo decir? A ver, imbuido, digamos, o relacionado con un grupo, digamos, con una instancia que llamamos como los comuneros de la época, ¿no? Los comuneros de la época eran, digamos, personajes, gente que tenían una apropiación política y territorial propia, nativos, es decir, que por supuesto tenían relación con la corona, ¿no es cierto? Y que condicionaban a los conquistadores, en este caso a don Nuflo de Chávez. Entonces, la relación con Cabeza de Vaca y posteriormente el apoyo a Irala, digamos, se explica a través de ese paso que tiene con los comuneros. Los comuneros tenían una, ¿cómo puedo decir? Una diferencia con respecto, digamos, a
a la corona, y era que se permitían los comuneros en aquel momento, estamos hablando de 1560, por ahí, ¿no? Si ubiquémonos en la época, es decir, que no es el siglo XIX, no es nada de eso. El siglo XIX va a estar, es decir, 3 siglos después. Es decir, ubiquémonos en esos años. Los comuneros en aquella época, a los cuales Ñuflo Chávez estaba relacionado, quizás porque no le quedaba otra, o quizás porque era lo que había, con lo que tenía que llevar adelante su empresa, digamos, tenían la diferencia con que los comuneros de alguna manera, no te digo que desobedecían al rey, pero sí le hacían planteos. Hacían ampliar a la corona, ¿no es cierto? Le decían, bueno, no, mire, esto puede ser de esta manera, sugerimos esto, ¿no? Es decir, tenían ciertos, digamos, pequeñas distancias con la corona, no era un verticalismo afín, un verticalismo completo. Entonces, en ese marco es donde quizás, insisto, no soy historiador, es decir, y posiblemente esté equivocados como en esto, quizás en ese aspecto histórico es donde Ñuflo y Chávez se ve obligado, digamos, obligado, y no porque nadie lo coaccione, sino porque era lo que había en ese momento para llevar adelante todas las cosas con las que la conquista, digamos, y que tampoco él tenía una idea cabal de la conquista que estaba haciendo. Tenía una misión, tenía, digamos, como militar objetivos claros y específicos, pero él no tenía una conciencia histórica como otros. Es decir, entonces eso se explica, esa diferencia, el paso, digamos, que hay entre Álvar Núñez Cabeza de Vaca e Irala, se explica también por eso, quizás, por su relación con estos comuneros que hacían proposiciones a la corona, ¿no? Entonces, por eso digo que Ñuflo Chávez es un gran negociador y un muy buen político, porque él inclusive deja que los comuneros, él aparece junto a los comuneros en ese conflicto y deja que los comuneros hablen, ¿no? Es decir, y que sean ellos los que hagan las peticiones a la corona, ¿no es cierto? Y que sea la corona la que decida, por supuesto. Entonces, digo, eso lo hace a Ñuflo Chávez merecedor, digamos, de estos caracteres que estamos hablando, como un gran negociador, ¿no? Un buen político, digamos, para la época. Documental en sí, que es un relato de toda su historia, y veo que hay filmaciones digamos, en lugares complicados, ¿no? Selva boliviana, etcétera, que no debe ser fácil. No es fácil ahora, imagínate hace 300, 400 años, ¿no es cierto? Claro. En ese sentido, existe un pequeño poblado que se llama Santa Cruz la Vieja, que es donde se cree originalmente que allí se fundó, digamos, Claro. Santa Cruz originalmente. No es la ciudad en la que estamos en este momento, que es una ciudad de casi 4 millones de habitantes, y que tiene por característica ser el centro geográfico de Sudamérica, es decir, yo vivo en el centro, cerca de acá hay una plazuela que se llama Callejas, y ahí hay un pequeño monolito, un pequeño monumento, que indica que es la longitud y la latitud del centro geográfico de Sudamérica, o sea que uno se para ahí y está en el medio de Sudamérica. Pero al margen de eso existe, digamos, una ciudad que se llama Santa Cruz la Vieja, que tiene también sus similares en otras, por ejemplo, en Centroamérica, no Santa Cruz, sino las mismas características. Por ejemplo, en Panamá vos vas a tener Panamá la Vieja, que era una ciudad que los piratas habían quemado, ¿no es cierto?, en aquella época, fuera de lo que es la ciudad de Panamá. Acá pasa lo mismo, existe Santa Cruz la Vieja, digamos, donde se cree, digamos, que ahí estuvo Ñuflo Chávez, ahí fue el núcleo fundacional, y la Santa Cruz actual, que es esta gigante de 4 millones que estamos hablando, de habitantes que estamos hablando ahora. Entonces, recrear eso, digamos, fue, digamos, filmar, digamos, en lugares que hoy en día todavía se conservan, digamos, en cuanto a su fauna, en cuanto a su biodiversidad, pero también
poder lograr, digamos, poder entender quizás los pasos de ese conquistador, los lugares por donde, la magnitud de los lugares, lo que implicaba cada uno de esos lugares, a gente que venía de una geografía y de un momento histórico completamente distinto. Yo realmente creo que es como si a nosotros nos mandaran a través de, no sé, de un viaje hipersónico, es decir, nos mandaran a caminar por la superficie de Marte, suponete, ¿no? De Júpiter. Entonces, yo pienso que ellos habrán sentido algo similar en estas tierras, digamos. La selva para ellos era algo totalmente desconocido, sin ningún parangón en Europa. Es decir, entonces, imaginémonos cómo sintieron ellos estas geografías. Y bueno, el documental trata de mostrar eso, ¿no? Es decir, los dos mundos, aquel mundo, digamos, hispánico, es decir, donde Europa no se llamaba Europa, era la cristiandad, digamos, y que en la época de Ñuflo de Chávez venía de pelear durante 7 siglos, durante 700 años contra el, digamos, el Islam, contra el, digamos, el avance, digamos, del islamismo, es decir, y después, digamos, en esta travesía que hace en 1492 Colón y lo que se desarrolla posteriormente, se encuentran, digamos, después de Américo Vespucio en adelante, se encuentran con estas geografías. Y el documental trata de mostrar eso, digamos, estos contrastes, y trata de evidenciar, digamos, con te diría, en términos simples, ponerse en el suelo los zapatos de Don Ñuflo de Chávez, así como de los conquistadores, que hoy en día en la mayoría de las ciudades, bueno, son figuritas, digamos, y nombres de calles, y generalmente para los educandos solamente un objeto de estudio, de colegio secundario, y que sin embargo, a lo largo de la historia fueron mucho más que eso, digamos. Entonces, eso es lo que trata de rescatar el documental, ¿no? Es decir, la tremenda épica, digamos, y la tremenda gesta que hace, como te decía en el bloque pasado, el hecho de que España, con 3 cascaritas de nueces, digamos, en 1492, descubre la mitad de la humanidad, ¿no? La mitad del planeta. Es decir, si bien es cierto que hay ciertos historiadores que dicen que, bueno, que los vikingos entraron también en América, en el norte, sí, pero los vikingos no construyeron hospitales, no construyeron universidades, no construyeron escuelas. Todo eso que lo conocemos hoy en día y que nos es natural, entre comillas, ir a una universidad, ir a una escuela, tener un hospital, tener una agricultura, tener ropa, porque hasta ropa le enseñaron los conquistadores digamos, a los aborígenes. Porque lo hicieron a la fuerza, no, porque todo lo que traían los conquistadores era mejor, era superior y distinto a todo lo que las poblaciones originarias tenían. Entonces era lógico en aquel momento que obviamente todas las poblaciones originarias los absorbieran, mejor dicho, los tuvieran, los recibieran bien. Entonces ahí se explica, digamos, esa expansión, porque evidentemente traían un orden distinto, un orden superior, distinto, un orden espiritual muy diferente a lo que en ese momento tenían las poblaciones nativas acá en Sudamérica. Acá en Sudamérica existían cientos de tribus que la mayoría parecen que eran ágrafas, es decir, la mayoría parecería ser de que no tenían escritura, por lo tanto no se entendían entre sí, ¿no es cierto? Es decir, entonces, el aporte que hace, digamos, España es darnos esa lengua franca en la cual hoy en día nos entendemos 400 o 600 millones de personas, de acuerdo al número
que sea, digamos, más o menos. Es decir, y ese es un aporte impresionante en la historia humana, en la historia de la civilización, por lo menos de este lado que llamamos Occidente, ¿no? Por eso decía, no es un hecho más, el hecho, bueno, que el hecho de las revistas infantiles, ¿no? De Villique, el Anteoído, bueno, llegó Colón con la Santa María, la Pinta, la Niña, ¿no? Y bueno, y descubrió en la isla de Cuba, etc. Fue un hecho, digamos, que se descubrió en la otra parte de la humanidad, lo cual para mí, digamos, no deja de asombrarme en la medida, digamos, que estos conquistadores traían eso. Aunque, por supuesto, ellos no tenían, digamos, conciencia histórica de ese enorme salto civilizacional, ese orden superior y distinto que traían. Increíble, que la verdad hay que sacarse el sombrero en todo aspecto, ¿no? Este documental, me dijiste, lo presentaron en el Museo de Historia, ¿no? En Santa Cruz, con la compañía de la doctora o profesora Paula Peña. ¿Cómo es el proceso para que después en Hispanoamérica puedan acceder a verlo? En fin, ¿eso se va a presentar en todo Bolivia? ¿Va a tener un alcance internacional? Justamente el preestreno fue hace unas 2 semanas atrás, aproximadamente, en el Museo Histórico, porque creíamos que correspondía hacerlo en el Museo de Historia, digamos, de la ciudad, por tratarse, digamos, de un documental histórico, y enmarcado en algo mucho mayor que es la hispanidad, ¿no es cierto? Entonces, posteriormente a esto estamos pensando, ahora estamos ya prácticamente en las fiestas, Navidad, Año Nuevo, es decir, estamos pensando pasar para el año que viene, ya estamos hablando con algunas instituciones también culturales, digamos de Santa Cruz, 2 o 3 instituciones, Casa de la Cultura, algunos centros culturales de importancia, es decir, como para continuar con esta muestra que en principio fue para la prensa, para los historiadores, para la gente de la cultura. Se hizo una pequeña sala, como tiene el museo, que gentilmente la doctora Paula Peña nos cedió. Y sí, el año que viene sí podemos quizás entablar algunas tratativas con algunos multicines que hay, particularmente con uno que podemos llegar a hablar para que lo incorpore dentro de su cartelera, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo ya, digamos, pasado marzo, abril, sí, gracias a Dios sí podemos encontrar una plataforma segura en cuanto a que no sea copiado, digamos, claro, o pirateado, como generalmente nos decimos, vamos a tener ahí a disposición ya para verlo. Pero en principio no lo hacemos simplemente por un cálculo especulativo, no quiero que entiendas eso, claro, o que se entienda eso, Juan Manuel. Simplemente es que el documental es una obra cinematográfica, es decir, que hecha para la pantalla grande, y hecha para verla presencialmente, ¿no es cierto? Claro. Es decir, esto es cine, no es, digamos, un producto hecho en casa. Claro, no es un producto audiovisual, digamos, para la notebook, para la tablet, para el celular, para el móvil. También se va a poder ver en eso posteriormente, pero básicamente de lo que se trata es que es una obra, es un documental con una concepción cinematográfica hecha para pantalla grande y para ser vista presencialmente. Nosotros en el grupo hispanista que tenemos de jóvenes decimos que solo es cine lo que se ve en pantalla grande. Claro, el resto de eso también es muy valorable, pero no es cine. De alguna manera somos cinéfilos en ese sentido. Cinéfilos en eso. ¿Se financió cómo? De la vieja escuela. ¿Cómo lo pudieron financiar, para llevar adelante este proyecto? Exclusivamente con aportes particulares y la colaboración de gente
que colaboró, digamos, en la realización a nivel individual. Y está bien, digamos, a mí me gustó, digamos, que pudiéramos hacer así para escindir, digamos, del todo aspecto que tenga que ver con, digamos, la producción de una obra cinematográfica relacionada, digamos, con una plataforma, digamos, o con una corporación de por medio, ¿no es cierto? Es decir, entonces, ¿Ciudades Puente es una productora o es una...? no, Ciudad de Puentes, así se llama nuestro pequeño canal. También tenemos un pequeño canal de cultura en YouTube que se llama Wow TV, es decir, que hace bastante, que a raíz justamente de este documental está interrumpido, y que Ciudades Puentes es uno de los programas en los que hicimos muchos programas de cultura, con ese nombre, digamos. También porque queremos referenciarnos en las ciudades, digamos. No es un problema de arquitectura, Ciudades Puentes, sino que el nombre se lo pusimos porque evidentemente que tenemos en las ciudades algo que tiene que ver con estas cosas que van fundando los conquistadores y que se enmarcan en cosas mayores como la hispanidad, ¿no? O sea, los puentes entre esas ciudades son lo que van conformando esa hispanidad del siglo XIV, del siglo XV a la que hablamos. Esa era un poco la explicación de... Lo bueno que todavía en muchas ciudades de Hispanoamérica uno encuentra, ¿no es cierto?, extraordinarias arquitecturas que todavía perduran y que de alguna manera facilitan poder hacer un documental y clavarse en la época, casi en la época, ¿no es cierto? Más allá de que las construcciones de esas iglesias, catedrales, pueden haber demorado 50 años, 20 años, no obstante están en esa época, ¿no es cierto? Y nos resulta increíble tanto en Bolivia, en Perú, ¿no es cierto?, en Colombia, que uno encuentra esa arquitectura que todavía perdura. Ojalá que la podamos llegar a ver muy pronto. Sé que ha habido algunas preguntas de gente que me ha hecho para ver cuándo cuándo se puede estrenar el resto de Hispanoamérica, especialmente en España, ¿no es cierto? Hay que darle a España el crédito. Y no cabe duda que le has puesto el nombre Ñuflo de Chávez en el Nuevo Mundo, Dios podrá restituir el paraíso, ¿no es cierto? Y ese nombre le da un signo cristiano netamente, más allá de la importancia española en este Nuevo Mundo. Referime a ese título o esa descripción que le haces para ir concluyendo. Esa subdescripción, digamos, obedece al hecho de que creemos, 500 años después, que ese era la motivación principal que tenía don Ñuflo de Chávez al hacer lo que hizo. O sea, cada militar, cada hoy llamado conquistador, quizás llegaba a estas tierras desconocidas y por otro lado poco amigables para ellos, solamente con una motivación, diríamos hoy, pero yo te diría que es más que motivación, sería una espiritualidad en la cual en este nuevo mundo que había pocos años descubierto un señor que se llamó Cristóforo Colombo, un navegante genovés, ¿no? Es decir, Cristóbal Colón, había transcurrido pocos años, es decir, ellos llegan con esa idea, más que idea, una motivación, un espíritu de la época, de que en este nuevo mundo, digamos, todo lo que ellos creían al respecto de la búsqueda y el encuentro con la verdad, la belleza, la justicia y el bien eran posibles. O sea, era la plasmación que ellos tenían al venir acá. Entonces, el título obedece a eso, que creemos 500 años después que quizás los que trajeron acá los movía eso de restituir en esto que llamaban Nuevo Mundo o las Indias,
aquello, digamos, que querían restituir, que era el paraíso, que no era otra cosa que la búsqueda del bien, la verdad y la belleza, ¿no? Es decir, entonces, eres una interpretación que suponemos Encaja perfecto. que habrán tenido, Sí, esperemos. seguro, La seguro. historia dirá. Federico, te agradezco muchísimo, esperamos con ansiedad poder verlo y por supuesto te felicitamos de acá de Tele1 por llevar adelante un proyecto de esta naturaleza, que siempre es mucho esfuerzo, es mucha investigación, es muchos documentos que seguramente aportará el documental, y también la historia, y rescatar estos personajes tan importantes que pasan al olvido, ¿no? Y que son mera comentario de alguna página, ¿no? De efemérides que ahí queda. Así que rescatarlo, la verdad que lo felicito, y debe ser un orgullo para todos los santacruceños, de rescatar este personaje. Muchísimas gracias por esta entrevista. Manuel, el agradecido soy yo por estar nuevamente en tu espacio, y nuevamente felicitaciones, y bueno, como siempre, que Dios te bendiga, y también vayan mis más sinceros gratitud hacia vos y tu espacio. Muchas gracias, Federico. Gracias de verdad. Bueno, a todos ustedes, qué interesante. Me gusta que se hagan cosas por el estilo, ¿no? Que se rescaten personajes. España ha sido fundamental para América, ¿no? La historia negra, ¿no? Las páginas negras que ha revivido o ha impulsado el mundo anglosajón es desmerecer las virtudes de España en nuestro continente, ¿no? Entrar en un mundo desconocido, ¿no es cierto? Armar un paraíso, como diría también acá Federico Serra, y cómo eso significa para la grandeza nuestra, que nosotros podamos hablar, compartir un idioma, una religión, una costumbre, una cultura, desde Tierra del Fuego hasta prácticamente Alaska, ¿no? Río Grande, por supuesto, 600, 700 millones de personas hablan el idioma, compartimos mucho la misma fe, tenemos las mismas costumbres, habrá variación de tonadas idiomáticas, pero que sin duda nos une eso, ¿no? Y España ha hecho ese gran logro a través de estos grandes hombres que han tenido que cruzar, ¿no? Selvas, ríos, circunstancias tremendas, ¿no es cierto?, pactos, ¿no es cierto?, y convivencias con los aborígenes de su momento, en algunos momentos de amigables, en otros momentos de enfrentamiento, pero que formaba parte de lo que España venía a hacer por América, ¿no? Que ha sido siempre una obra grandiosa, única en el mundo. Después lo han seguido los otros en otras partes, pero que importante ha sido. Yo cuando mencionan, por ejemplo, Martínez de Irala, y veo las grandes obras de este gran conquistador como, ¿no?, Ñufo de Chávez, y tantos otros en diferentes latitudes de América, esta obra increíble, por ejemplo, que viniera doña Mencía Calderón de Sanabria, ¿no?, esta mujer adelantada, entre comillas, ¿no?, que le daba el título al niño que era muy chiquito, entonces ella como madre llevaba adelante. Cuando enviuda de Sanabria, una semana antes, enviuda de Sanabria para venir a América, y decide hacer el viaje igual, ¿no? Y encallan en Brasil, ¿viste?, porque se pierden en tormentas algunos de los buques. Logra salvar, traía 30 niñas jóvenes, ¿no?, de 13, 14 años, para que se casaran, como ordenaba el rey, en Asunción, para transformar Asunción en una ciudad cristiana, una ciudad española, más allá de las convivencias que había con los aborígenes en el momento. Y sin embargo, eso se logró, y estas mujeres cruzaron, ¿no es cierto?, desde Santa Catalina hasta Asunción del Paraguay, todo por la selva, hasta llegar a Asunción y cumplir esa función. Y después de ahí, ¿no es cierto?, el obispo Trejo y tantos que lograron la fundación de Córdoba con Jerónimo Luis de Cabrera y otros. Entonces, la historia de España es riquísima, la historia de España es grandiosa, la historia de España es única, ¿no es cierto?, en lo que es la conquista, el descubrimiento, la conquista y el avance en España, en América. Es extraordinaria. Y ojalá hubiera muchas producciones, tanto sean documentales como ficciones, ¿no es cierto?, de la realidad que se ha vivido. La Misión fue una gran película, por supuesto tendenciosa, pero que de alguna manera también contribuyó a, ¿no es cierto?, enaltecer lo que es también la vivencia de la conquista española.
Dios quiera que se hagan muchas producciones por el estilo. Nosotros felicitamos a Federico Serra Villarroel por esta obra. Ojalá la podamos ver en toda América y especialmente llegue a España y cachetee a los españoles que renuncian o que han comprado la historia de esta leyenda negra. Ojalá que vuelvan a revivir los españoles y todos juntos volvamos a unificar esa fuerza que es lo que los hace únicos, nos hace unidos a todos. Eso es lo que nos dio esa grandeza española. Espero que haya servido. Los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLB1. Toda la verdad primero. Gracias.